Buen día, talentos. Gracias por acompañarnos a Talentland Latinoamérica. Para mí es un placer presentar a Pedro Ordóñez para que nos diga incubar o no incubar tu proyecto. Esa es la cuestión. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a toda la gente de Talentland, a ti en lo particular, Ángel, también a Liz, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, me gustó esta frase haciendo referencia a lo que alguna vez escribió el buen escritor inglés famoso Shakespeare, ¿no? Que él le decía, ser o no ser, esa es la cuestión. Pues por acá, justamente, yo quiero hablar de si incubar o no incubar el proyecto, ¿no? Tu proyecto como emprendedor. Esa es la cuestión en este caso que hay que empezar a desmenuzar un poquito, mi querido Ángel. Y la idea proviene de que muchas veces podemos nosotros encontrarnos allá afuera un montón de proyectos que quizá no pasaron por un proceso de incubación formalmente y que pueden llegar a ser exitosos, y muchos otros proyectos que sí pasaron por un proceso de incubación y pueden llegar a fracasar. Entonces, realmente ahí es donde viene el tema de ¿qué conviene? ¿Sirve de algo realmente incubar? ¿En qué consiste incubar un proyecto? ¿Por qué nos conviene incubar? Y todo eso. Y te preguntaría, te rebotaría un poquito la palabra a ti, mi querido Ángel. ¿Tú qué consideras que es más conveniente? ¿Incubar un proyecto o no incubar y mejor salir de una vez al mercado a testear directamente? Pues yo creo que sí es importante incubar un proyecto debido a que a veces nosotros traemos la especialidad en ciertos temas, inclusive alguna tecnología, algún producto que nosotros conocemos al 100%, pero si tú no lo incubas, no le puedes encontrar esas herramientas para que puedas hacer, uno, establecerte como una startup, y dos, el poder escalar este proyecto, porque siempre nos vamos, por lo regular, estamos acostumbrados a trabajar de forma empírica. Si yo soy investigador, soy ingeniero, siempre llevo un producto X y pues ya lo sé, y sé cómo trabaja y sé que me puede funcionar para aquí, me puede funcionar para otros lados, pero realmente no sé cómo voy a administrar una startup, porque pues también necesito fondeo, necesito tener personal y necesito Correcto. ciertas áreas dentro de esta startup para poder crecer. Y pues ahí pues tú tienes, yo al menos la experiencia que traigo con muchos proyectos, tanto en etapa de idea como ya con un prototipo funcional, pues yo sí lo recomendaría más el que se Correcto. puedan incubar y que puedan estar ahí. Empezaría yo, excelente lo que dices, Ángel. Empezaría yo como partiendo de una quizá pregunta previa, que sería, ¿en qué consiste realmente un proceso de incubación, no? ¿En qué consiste en incubar? Y todavía me iría quizá un tema antes, ahorita tú que mencionabas sobre los conocimientos que podemos tener como emprendedores o como profesionistas. Y a mí me encanta partir este tema del conocimiento en dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con el conocimiento empírico y uno que tiene que ver con el conocimiento académico, ¿no? Son dos tipos de conocimientos con los que podemos, que todos tenemos y vamos adquiriendo. El conocimiento empírico que proviene de la observación, de la experimentación, de la experiencia que tenemos como tal, de la práctica. Y el conocimiento académico que viene a partir de los estudios, ¿no? De lo que podemos aprender en los libros, de lo que podemos aprender en nuestras clases, en la universidad, en los programas de innovación, por ejemplo. Entonces llega un punto en el que tú tienes conocimiento empírico, pero si tienes la capacidad de estructurarlo, lo conviertes en un conocimiento empírico estructurado, y por otro lado tienes conocimiento académico, y si tu conocimiento académico es de vanguardia, digamos, está en el estado del arte o en el estado de la técnica, dependiendo de lo que estés, entonces tienes dos elementos importantísimos que cuando los combinas vas a generar un contenido de alto valor. Entonces, si nosotros entendemos que, por ejemplo, el hecho de incubar un proyecto, es decir, pasarlo a través de un proceso en el que nosotros vamos a aprender y a desarrollar nuestro conocimiento tanto empírico, porque también lo ponemos y experimentamos, como académico, digamos teórico, pues vamos a poder obtener un aprendizaje de altísimo valor, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo vería como la primera ventaja en el hecho de llegar a incubar, elegir el incubar tu proyecto, ¿no? Siempre debemos estar aprendiendo. Como emprendedores es importantísimo que siempre estemos aprendiendo. Entonces, por ahí vamos. Pues es regresar a lo que te decía. ¿En qué consiste realmente un proceso de incubación y por qué utilizan la palabra incubación? El tema de la incubadora lo asociamos mucho a
los recién nacidos que necesitan todavía un proceso adicional fuera del vientre materno para terminar de desarrollarse y poderse enfrentar, digamos, al mundo real con las mejores condiciones fisiológicas y todo eso. Entonces, en el proceso de incubación de una empresa, de un proyecto de emprendimiento, se supone que hacemos algo similar. Es decir, al principio no tenemos una empresa como tal que pueda enfrentarse a la realidad del mercado y poderla enfrentar además de la mejor manera. Entonces tenemos que pasarla por un proceso en el cual terminamos de desarrollarla para que entonces ahora sí pueda salir al mercado. Entonces, este proceso conlleva muchas cosas y hay distintos approaches o enfoques por parte de las incubadoras, dependiendo del tipo de incubadora que hay. Pero lo importante es, por un lado, que el emprendedor o el equipo de emprendedores adquiera ciertos conocimientos empíricos y académicos de alto valor, y por otro lado, es que el proyecto en sí mismo vaya generando todas estas capas de valor que le permitan enfrentarse al mundo real, al mercado, con una mejor ventaja, ¿no? Como con una mejor propuesta. Y dentro del proceso de incubación ya intervienen muchísimas partes. Pero con lo que empezábamos de inicio, pues yo conozco, obviamente tú también, muchísimos emprendedores, muchísimos empresarios, muchos negocios que se aventaron así nada más y que le pegaron. Y hay muchos otros que quizá pasaron un proceso de incubación y pues igual y no le pegaron tanto. Pero ¿qué nos permite tener, qué nos asegura un proceso de incubación? No nos asegura el éxito de nuestro proyecto, pero sí nos asegura una mayor probabilidad de éxito. Entonces, si nosotros analizamos simplemente desde un proyecto que fue exitoso y no pasó por un proceso de incubación, es porque en sí, per se, el proyecto ya tenía una probabilidad de éxito muy alta. ¿Por qué? Porque la persona quizá empíricamente hizo un adecuado product market fit, porque desarrolló las habilidades de forma empírica, porque encontró un nicho de oportunidad en el mercado, tenía una tecnología muy buena, por N mil cosas distintas. Pero si tú no cuentas con todos esos elementos, digamos, per se, entonces va a ser más complicado que realmente vaya cierta probabilidad de éxito en tu proyecto. Entonces, mi recomendación desde el punto de vista de un emprendedor que ha echado a andar proyectos sin pasar a través de un proceso de lo que llamaríamos incubación, y que también después ha aprendido, digamos, todas estas etapas y metodologías de los procesos de incubación, yo siempre me iría por hacer las cosas de forma estructurada, hacer las cosas, revisar las cosas, antes de entrar, digamos, de meternos con Sansón a las patadas, conviene involucrarse en un proceso de este tipo. Y te voy a decir cuál es otra de las ventajas que a mí me parecen importantísimas, Ángel. Tiene que ver con, yo siempre he considerado que el emprendimiento es un juego de networking. ¿Y de qué forma puedes tú incrementar tu network? ¿Y de qué forma vas a hacer networking y enriquecer ese tejido? Pues a través de este tipo de programas puedes conocer a un montón de emprendedores más como tú, y puedes conocer mentores, y puedes conocer instructores, y puedes conocer gente que ya se equivocó en cosas que podrías equivocarte tú, y tener como referencia esos elementos. Entonces, aparte de lo que estábamos hablando, el tema del networking es importantísimo, porque el emprendedor tiene que ser una persona que voltea hacia dentro de su organización, que desarrolla su organización, que se enfoque en los resultados del negocio, pero entendiendo que su organización es parte también de otro sistema, que interactúa con otros sistemas, con otras organizaciones, con competidores, con clientes, con proveedores, y entonces esa labor de integrarse en esa red a la que perteneces es importantísima. Apenas en el programa de incubación que yo estoy impartiendo, comunicaba, el networking, digamos, la red, entre más rica sea tu red, más llaves vas a tener para poder abrir puertas. Me preguntan a veces las personas, oye, pero es que, mira, yo le estoy entrando a este negocio, pero hay alguien que está tratando de desarrollar una solución para Bimbo, pero no conozco a nadie en Bimbo. Y pues yo tampoco conozco a nadie en Bimbo, pero en el programa de incubación, alguien de Bimbo. Y automáticamente conseguimos una llave para abrir una puerta que antes, si no hubiéramos tenido ese networking, hubiera estado cerrada. Sí, sí me cachas más o menos por dónde va el tema. Sí, sí, Pedro, y creo que podríamos hacer ahorita un paréntesis aquí y manejarlo de esta, me gustaría que lo explicaras. Ok, el proceso de incubación sí a veces no nos da la certeza de que vamos a lograr ser una startup o un proyecto exitoso, pero sí nos dan ciertas herramientas, pero aparte también nos está acompañando con otro tipo de actividades. El chiste, el hecho de estar en un grupo donde existen proyectos de diferentes temáticas,
creo que eso también es una herramienta. ¿Qué también existiría algún tipo de selección de incubadoras? ¿O tendríamos que perfilarnos en algún tipo? Que creo que por ahí podríamos empezar ahorita. Sí, fíjate, en eso también tiene que ver. Cuando nosotros hacemos ese funnel, por ejemplo, de clientes o algo así, vamos como de lo general hacia lo que, porque queremos tratar de encontrar a ese cliente al que le queremos pegar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. En el proceso de incubación o, por ejemplo, en el proceso de levantamiento de capital, también existen este tipo de funnels. ¿Por qué? Porque hay incubadoras con propuestas de valor distintas, ¿no? Hay incubadoras que están orientadas hacia un perfil, hay incubadoras que están orientadas hacia otro perfil, hay unas que están, quizá en algunas tienes acceso a capital, en algunas quizá no. Entonces, dependiendo también de las necesidades, también hay incubadoras en las que están en una etapa todavía más temprana y otras que están en una etapa posterior. Es muy ambiguo todavía el término, o sea, no es como que se defina de aquí a aquí si es incubación y de aquí a acá es aceleración. Entonces depende de eso. Pero sí, cuando uno está buscando echar a andar un proyecto, también tienes que hacer ese ejercicio de investigación de mercado, ¿no? Es lo que vas a terminar haciendo realmente para tu proyecto, para definir al cliente. De la misma forma vas a poder encontrar qué tipo de incubadora, qué tipo de proceso te puede funcionar más a ti. Incluso están los temas que tienen que ver con presencial o en línea. Hay algunas que son de corrido, hay algunas que son los fines de semana, o sea, hay algunas que son intensivas, otras que no. Entonces, dependiendo del approach que nosotros queremos darle a nuestra formación, es el tipo de incubadora, digamos, o de proceso de incubación que podemos entender. Ahora, lo que pasa muchas veces es que un emprendedor, pues, en sí no sabe exactamente en qué consiste un proceso de incubación. Y esa es labor de nosotros, los que estamos como tratando de facilitar este proceso de incubación, es poder comunicar y poder generar suficiente contenido para que la gente pueda tomar una decisión adecuada. Si ahorita busco incubadoras en Google, me van a aparecer un montón de cosas. Y todas me van a hablar más o menos de lo mismo. Va a ser un poco complicado que yo logre entender cuál es la diferencia entre la incubadora de X contra la incubadora de Y. Es nuestra labor, digamos, como facilitadores de este proceso y poder comunicar adecuadamente. Primero, generalizar el conocimiento sobre el proceso de incubación, en qué consiste y de qué se trata. Y en segundo lugar, comunicar adecuadamente cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos que ofrecerle a un emprendedor con nuestro programa de incubación, ¿no? Por ahí vería más o menos la respuesta a lo que planteas, Ángel. ¿Cómo ves? Sí, y creo que también es algo muy importante el que cuando nosotros estemos buscando el cómo desarrollar nuestro proyecto, también tengamos la suficiente información de ver Sí, hacia dónde dirigirnos, porque a veces queremos entrar en una incubadora como March Allen o una de renombre, que realmente mi proyecto no puede estar ahí porque todavía no pasa la preincubación que podríamos, que se puede sí. decir, o esa mentoría que te dan algunas personas y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Para poder desarrollar tu proyecto, pues tienes que irte para aquí, te tienes que ir para allá, y ya después buscas una institución que te ayude a formalizar este modelo de negocio. Pero es Correcto. aquí que me gustaría que tú nos compartieras, porque pues tú tienes un jugador. Sí. En el momento que haces tu proceso, en el momento en que tú estás dejando los proyectos que estén contigo, tú haces una selección o tienes diferentes tipos de incubación, los que son en Sí. etapa de idea, el que ya tienen un prototipo o los que ya están, ya trabajaron de forma, pues como Dios les dio a entender, y ya tiene su startup, ya se constituyó, pero pues sí Sí. necesitan darle ese rumbo. Fíjate, nosotros lo que hacemos en la caja rota es que tenemos dos programas fundamentales. Uno es el programa de incubación y otro es el programa de maduración. Las dos etapas son previas a un tema de aceleración, ¿no? El programa de incubación básicamente abarca desde que tienes una idea hasta que ya estás iterando sobre la idea o lo que sea. Pero implica también el hecho de que si tú no pasaste por ningún proceso anterior, te va a ayudar a que, aunque ya estés en una etapa un poco más avanzada, digamos que ya tengas un prototipo o algo de ese estilo, este, realmente te va a permitir que tú puedas revalidar, validar, pivotear tu idea
con una estructura lógica establecida, ¿no? Pero nosotros tomamos, digamos, desde una idea. Por ejemplo, en esta generación recibimos aproximadamente 110 proyectos, de esos muchos muy buenos, pero no podemos escoger más de 20, ¿no? Simplemente por capacidad y para poder atender muy bien a los emprendedores y todo esto. Terminamos escogiendo 24 proyectos para esta primera generación. No todos los proyectos están en la misma etapa, hay algunos proyectos que están en una idea muy básica, o que empezaron más bien porque ya están más avanzados, en una idea muy básica, y hay otros que igual ya tenían una primera iteración sobre un prototipo o sobre algo más elaborado. Sin embargo, a todos los pasamos por el proceso desde el inicio, ¿no? A revalidar esas hipótesis que ya quizá ellos trabajaron en algún momento. Y por otro lado tenemos el programa de maduración, que es más bien justo para emprendedores que ya tienen un poquito de más pies y cabezas, están listos para salir al mercado, pero necesitan todavía todo ese tiempo de terminar de afinar los detalles, madurar tu proyecto como tal. Entonces, hay que entender que yo como emprendedor, yo estuve del otro lado también mucho tiempo. Yo como emprendedor también encontraba cursos, talleres, incubadoras, ciertas cosas, y me daba cuenta que no había como tal, o sea, que las ideas muy tempranas se les estaba desatendiendo. Ese early stage realmente no estaba siendo tan atendido por todos, y además no había un contenido diferenciado, estructurado y de alto valor, sino que es como una mezcla de conceptos, herramientas y todo que te dan, y mucha mentoría, que eso también es muy útil, pero no había como un caminito que ayudara al emprendedor a ir de la mano poco a poco. Es como ir soltando herramientas y todo esto. Entonces, para mí, yo veo que en estas etapas muy raras, incluso que quizá todavía no tienes, pero quieres emprender, hay un área de oportunidad muy grande. Gracias. Sí es cierto, a veces no podemos saber en qué etapa estamos o cómo vamos, pero tocaste un punto que sí quiero que podamos puntualizar. Una aceleración Sí. no es cuando ya está una startup establecida y que se va a acelerar. Inclusive hay startups que ya están establecidas y que se tienen que incubar porque cuando se crearon, no se crearon con una base. Entonces, sí hay que dejarlo claro. O sea, una incubación no nada más es un emprendedor que llega y tengo una idea, ayúdame a desarrollarla. No, inclusive hay startups que ya traen ventas, ya están en el mercado, pero realmente no tienen una estructura para poder desarrollar la startup y hacerla, pues lo que todos queremos, un unicornio. Lo que pasó con Kavak, que es un unicornio mexicano. Creo que también esa parte tenemos que establecerla y creo que estamos en el foro para hacerlo. O sea, no es malo incubarse. No es malo incubarse cuando uno es una startup. Entonces, quiero que tú, Pedro, que tienes esta experiencia, pues se los marques, porque pues yo lo sé por la experiencia, pero tú que estás ahorita con estos proyectos y que has tenido startups que se están desarrollando, pues que lo oigan de ti. Sí, mira, de aquí quisiera recalcar un punto. Hay como 4 etapas principales en un proyecto de emprendimiento, ¿no? En una startup desde su inicio hasta su escalamiento. La primera etapa es la etapa de descubrimiento, ¿no? Apenas estás tratando de descubrir si realmente tu idea, tus hipótesis, el mercado que consideras, la solución, el problema, todas esas cosas las estás descubriendo, si realmente funcionan o no funcionan. Después vienes a una etapa de validación. Una vez que haces todos esos descubrimientos, encuentras todos estos hallazgos, vas a decir, ok, es momento de validarlos. Después de que logras validar ese tema, viene una etapa de eficiencia. Es decir, ya validé que mis hipótesis son correctas, que lo estoy abordando bien. Ahora tengo que hacer la solución que estoy dando del proceso, lo tengo que hacer de mejor forma. Es decir, tengo que eficientar mis procesos, tengo que eficientar mi solución, tengo que eficientar mis recursos, tengo que ser más productivo, etc. Para que después lleguemos a un punto fino en el que ya tenemos todo optimizado de forma que vamos a poder escalar. Y eso es a lo que queremos llegar todos justamente cuando mencionabas, por ejemplo, quizá convirtiendo en un unicornio, ¿no? La idea es poder escalar. Entonces tenemos estas 4 etapas. Nosotros la idea es que podamos agarrar a los proyectos, a las startups, y como bien dices ahorita, no solamente en idea, puede ser incluso una startup que ya esté operando o un proyecto que ya tenga un prototipo, o que ya tenga algunas pruebas o lo que sea. El chiste es que
nosotros tenemos que ayudarles a que pasen por este proceso de descubrimiento, validación, eficiencia, para que entonces puedan llegar a un momento de escalabilidad o escalamiento. Y entonces tú puedes encontrar quizá una startup que ya, como bien dices, lleva un par de años chambeando, pero que jamás realmente hizo un proceso, digamos, estructurado de descubrimiento, de validación y de eficiencia. Entonces, un programa de incubación, por ejemplo, como el de nosotros, te va a permitir eso, revalidar esas hipótesis, encontrar ciertas estructuras y, de nuevo, trabajamos en formar, y de hecho de eso se tiene que tratar un proceso de incubación, trabajamos en formar no solamente empresas, sino emprendedores. Eso es de las premisas con las que inicio, digamos, el programa, es decir, estamos aquí no para darte no para pescar un pescado, ¿no? No para pescar un pez que va a ser un pescado, sino para enseñarte a pescar. Entonces, la parte más importante de un programa de incubación es formar emprendedores, es formar gente que sea capaz de poder echar a andar empresas, independientemente de la empresa que en ese momento estamos incubando, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes. Por un lado, estamos incubando a la empresa, pero por otro lado también estamos incubando a la persona. Y eso es fundamental. Sí, y creo que es algo que no habíamos visto en años atrás, el que siempre se enfocaban a armar la startup, armar pues el modelo de negocio, los estados financieros, el que tuvieras una buena administración, el que tuvieras unas finanzas muy sanas, pero nunca se percataban que también el que transmite el proyecto debería de ser alguien con una preparación y que se debería de preparar, porque a veces hay personas muy inteligentes que no saben comunicar, y creo que la labor hoy en día de las incubadoras debe ser esa, que puedas preparar al líder de un proyecto y que te pueda dar esas herramientas para que puedas dirigir un equipo. Y querían, ahorita que estamos entrando ya a la recta final de esto, a mí me gustaría saber, ahorita que estamos en línea, que estamos trabajando muchos en línea, a mí me gustaría saber si en Latinoamérica también tú has trabajado con algunas startups de Latinoamérica, o dentro de tu incubadora también se pudiera dar eso en línea, porque también en Latinoamérica hay muchas startups o emprendedores que no tienen la facilidad, pero pues en línea sí se puede. Sí, ¿Ustedes lo totalmente. pueden hacer, De hecho, Pedro? sí, correcto. De hecho, nuestro programa es un programa híbrido en ese sentido. Es decir, puede ser de forma presencial para la gente que esté cercana, evidentemente con todas las medidas de salud, de sana distancia y esto. Y además también lo tenemos en línea. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros un proyecto incluso de Centroamérica, un proyecto de Nicaragua. Tenemos otro proyecto de México y Chile. Y tenemos los demás proyectos de México y de distintas partes de la República Mexicana. Entonces, este tipo de herramientas, como pues distintas que hay para poder comunicarse vía remota, nos permiten entonces expandir, digamos, nuestra palabra y nuestro apoyo más allá de México, ¿no? Digamos. Entonces, sí, además, México es referente, digamos, hacia abajo, ¿no? Así como como para nosotros es referente, digamos, Estados Unidos, los países europeos, también para los países más hacia el sur de nosotros, México es un referente, y principalmente, y no por ponernos un moño ni nada de eso, pero el hecho de que además compartamos idioma, eso es muy importante, ¿no? Entonces, entender que también podemos generar valor hacia otras fronteras distintas a nuestro país nada más, es buenísimo, porque además se generan círculos virtuosos, es retroalimentación que nos genera perspectivas distintas. Como decía muy al principio, parte importantísima también del proceso de incubación es el networking que se genera a través de eso. Es decir, la gente que conoces en estos programas de incubación. Entonces, enriquece muchísimo el devenir del emprendedor, genera opciones, como te decía, ¿no? De abrir puertas, incluso hasta relaciones comerciales, ¿no? Ya lo que estás desarrollando tú con lo que estoy desarrollando yo, pues, tanto de una relación comercial tipo cliente-proveedor o una relación comercial tipo alianza para abordar algún tema conjuntamente. Mi reflexión de incubar o no incubar, esa es la cuestión. Para mí la recomendación sería siempre incubar. Hay muchas oportunidades para
echar a andar nuestros proyectos, para formarnos como emprendedores. Y una cosa más, en estas etapas tempranas hay muy poco acceso a capital como tal. Hay muy poca gente o muy pocos fondos que invierten en estas etapas muy tempranas porque la incertidumbre es muy alta. ¿De qué viven los emprendedores en las etapas muy tempranas? De grants. Es decir, si nosotros participamos en estos concursos, en estas incubadoras, estos programas, a veces nos podemos llevar algún premio económico que nos permita darnos gas para llegar a la siguiente etapa, ¿no? Es como que te sumerges en el agua, nadas un poco hasta que te aguante el aire y luego vuelves a salir y agarrar. Estos programas, estos concursos, estas competencias nos pueden ayudar a generar ese aire para ir avanzando en estas etapas muy tempranas en donde no hay financiamiento y no hay capital de riesgo. Pues Pedro, se nos acaba nuestro tiempo. Hay muchas cosas que quisiéramos conocer más de una incubación, de los modelos de financiamiento. Yo creo que te estaremos buscando para otra plática. Y pues te agradezco tu tiempo, agradezco a la Caja Rota que nos hayas otorgado este tiempo. Y pues me despido del público. Sigan con nuestra programación y gracias. Con todo gusto, Ángel, los invito a que visiten lacajarrota.com con .r para saber cualquier cosa para emprendedores. Ahí estamos. Muchas gracias a la gente de Talentland, muchas gracias a todos los que nos están viendo y sintonizando. Sigan viendo todas las conferencias, las pláticas, que además es contenido de muchísimo valor para todos los emprendedores y para todo el mundo de los negocios particularmente.